Bien, hermanos, yo quisiera aprovechar este espacio para comentar algunas cuestiones que creo muy importantes ahora que no tenemos la presencia física del Padre Amatuli en medio de nosotros. Sabemos que él fue llamado a la casa del Padre y pues tenemos esta tarea, tenemos este compromiso de continuar adelante con la labor que el Padre Amatuli nos ha dejado como un reto, como un desafío. Yo quisiera señalar algunos aspectos importantes en los que tenemos que trabajar como misioneros apóstoles de la palabra. Miren, el Padre Amatuli señalaba que para ser apóstol de la palabra se necesitan tres aspectos muy importantes que tenemos que recordar siempre. Se necesita, primero, buena voluntad. ¿No? Si uno quiere ser apóstol de la palabra, debe integrarse en el movimiento con buena voluntad, no tener segundas intenciones, no querer aprovecharse, sino tener la buena voluntad, no venir con malas intenciones, con dobles intenciones, sino presentarse para ser apóstol con la mejor buena voluntad de hacer el bien, ¿no? de dar lo mejor posible de uno mismo. El segundo elemento que el Padre Amatuli subrayaba era el deseo de conversión. Necesitamos, hermanos, recordar lo esencial en la vida cristiana, que es la conversión. San Marcos capítulo 1, versículo 15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Así inició nuestro Señor Jesucristo su predicación, invitando a la conversión. Si uno quiere ser apóstol de la palabra, debe tener siempre este deseo de conversión. Dejar atrás aquel estilo de vida que no es conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno da el tema de iglesia, cuando se presenta el sociodrama, salen algunas citas bíblicas. Mateo 7:21. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El versículo 22 y 23 insiste que en aquel día muchos vendrán y le dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre realizamos milagros, pero yo les diré, dice Jesús, no los conozco, apártense, malhechores. Entonces, hermanos, es importante, uno, buena voluntad. Segundo, deseo de conversión. ¿Qué dice unas de las citas bíblicas del tema de fundamento de iglesia? ¿No? Las obras de la carne. ¿Qué dice el que actúa como testigo de Jehová? Las obras de la carne son manifiestas. Y empieza una serie de situaciones que no deben estar en la vida de un cristiano, en la vida de un apóstol de la palabra. Entonces, deseos de conversión, querer avanzar en el camino de la propia conversión. Dice San Pablo que el que robaba ya no robe, que el que decía mentiras ya no mienta, etc. Un deseo de conversión.
Y tercero, el tercer aspecto que hay que tener en cuenta es la capacidad de convivir. Nosotros tenemos que aprender a convivir adecuadamente. Tenemos que aprender a convivir adecuadamente. Tenemos que aprender en esta sana convivencia a trabajar en equipo, saber resolver las dificultades que se presentan en un equipo, en una convivencia, ¿no? De saber tratar a las personas con amabilidad, con respeto a la dignidad de cada persona, que tengamos una convivencia sana, adecuada, agradable a nuestro Señor. Al padre Amatuli le cuestionaba mucho que en nuestros países de América Latina, pues a veces no se cultiva una adecuada convivencia. En una celebración, en una fiesta familiar o religiosa, siempre se quiere consumir alcohol, bebidas alcohólicas, escuchar música profana, no adecuada para un cristiano. Entonces, hermanos, buena voluntad, deseo de conversión y capacidad para convivir. Son ¿cómo decir? Requisitos indispensables para ser apóstol de la palabra. Nuestro padre fundador quería insistir mucho en esto. Ahora, hermanos, en este sentido hay muchas cosas que nosotros realizamos, pero como apóstoles de la palabra nos tenemos que centrar en aquellas actividades que mejor corresponden a nuestro carisma. ¿Sí? Recuerden que nuestro carisma es la primacía de la palabra de Dios. Entonces, el padre Amatuli ha hablado en diferentes momentos de algunas actividades que siempre tenemos que insistir nosotros. El padre hablaba en este sentido de este lema propio de él y de la familia misionera, apóstoles de la palabra: Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Es decir, el apóstol de la palabra debe esforzarse para que la Biblia llegue a cada católico, que cada católico tenga este encuentro personal con la Biblia, que tenga su propio ejemplar de la Biblia. Entonces hay que evitar una tentación en la Biblia. Nosotros queremos que la Biblia esté en las manos de cada católico. Entonces, parte de nuestro apostolado es difundir la Biblia, difundir la Sagrada Escritura, pero a un precio asequible, no querer tener grandes ganancias en la distribución de la Biblia, que no querramos obtener grandes ganancias difundiendo la Biblia, pero evitando que llegue a las manos de nuestros hermanos con menos recursos económicos. ¿Sí? Hay que recordar dos cosas. Por un lado, el deber que tiene el apóstol de la palabra de dar a conocer la palabra de Dios con todos los medios posibles. Que cada católico tenga este encuentro personal con la Biblia, que se enamore de la Biblia. El padre decía que en una familia católica, cada integrante de la familia debe tener su propia Biblia. ¿Sí? Desde la niñez, el niño católico tiene que conocer la Biblia, amar la Biblia, aprender a orar con la Biblia,
Por eso hay que procurar que la Biblia esté en la mano de cada católico. Entonces, eso es parte de nuestro carisma, hacer de la Biblia el libro de cada católico. Y por otro lado, un elemento, un rasgo fundamental de nuestro carisma es la opción preferencial en favor de los pobres. ¿Quiénes tienen que ser nuestros favoritos, nuestros consentidos cuando anunciamos la palabra de Dios? Los pobres. No poner un obstáculo para que los pobres, ¿verdad?, no se acerquen a la palabra de Dios. Facilitar que la persona más pobre, con menos recursos económicos, pueda tener su propia Biblia. Hay otros libros, hay otro material didáctico en lo que uno puede obtener una sana ganancia para continuar la impresión, pagar gastos de envío. Lo que no es correcto con nuestro carisma es lucrar con la Biblia, impidiendo a tantos hermanos que por no tener la cantidad suficiente, que no tenga acceso a la Sagrada Escritura. Entonces es algo muy importante, hermanos. Nosotros tendríamos que organizarnos como apóstoles de la palabra para procurar que las personas con menos recursos económicos puedan adquirir la Biblia, ser padrinos de personas con menos recursos económicos, buscar bienhechores, benefactores, padrinos, madrinas, para ayudar a aquellos hermanos nuestros para que tengan su propio ejemplar de la Biblia, y no querer lucrar con este libro sagrado. Eso iría en contra de nuestro carisma, en contra de la primacía de la palabra y en contra de la opción preferencial en favor de los pobres. Ahora, miren, los dos departamentos, hace un momento se hablaba de distintos departamentos, todos son esenciales en nuestra familia. Nosotros tenemos que procurar que donde quiera que nos encontremos se empiece a implantar el movimiento con cada uno de sus departamentos. Pero hay departamentos que expresan mejor nuestro carisma. Es el departamento de pastoral bíblica, ¿sí? La pastoral bíblica, hermanos, no se reduce a la Biblia peregrina. No se reduce a la Biblia peregrina. Hay en algunos lugares donde se está reduciendo la pastoral bíblica a la Biblia peregrina. No, la Biblia peregrina no es un departamento de nuestro movimiento. Es una de tantas iniciativas que puede hacer el departamento de pastoral bíblica. Se tiene que impulsar cursos bíblicos en los hogares, ¿no? Se tienen que realizar visitas domiciliarias para dar a conocer la Biblia. No solamente la Biblia peregrina, no limitar un departamento tan esencial como es el departamento de pastoral bíblica a una sola acción, a una sola actividad. Es un abaratamiento que se observa a nivel general en nuestra familia misionera. Existe un departamento que es esencial implantar, favorecer donde quiera que nos encontremos, el departamento de pastoral bíblica. Están los estatutos, hay un libro que se llama Palabra de Vida, que nos presenta una serie de actividades, de iniciativas que podemos realizar. Entonces, es importantísimo este departamento. Y otro departamento esencial
es el Departamento de Promotores y Defensores de la Fe. ¿Cuál es la finalidad de una sana apologética? Fíjense bien, son dos finalidades muy claras, propias de esta apologética popular, catequética, con el estilo que nos ha enseñado nuestro Padre Fundador. Primero que nada, hermanos, la sana apologética tiene como finalidad fortalecer la fe de los católicos. El Padre Amatuli escribió un artículo que salió en nuestro boletín informativo Iglesia y Sectas, que se llama Los católicos, nuestra preocupación principal. Cuando nosotros hacemos como promotores y defensores de la fe, como apóstoles de la palabra, un apostolado en la línea de la apologética, los católicos tienen que ser nuestra preocupación principal. Necesitamos fortalecer la fe del católico. El católico tiene dudas por el audaz proselitismo de los hermanos separados. Ellos de casa en casa, con programas de radio, con distribución de libros, están queriendo debilitar la fe del católico. Han sembrado dudas en el corazón del católico. Por eso el Padre citaba mucho aquel versículo de la carta del apóstol San Judas: ayuden a los que tienen dudas. Es muy importante, hermanos, ver que una sana apologética tiene como primer destinatario al católico que está confundido, al católico que no sabe en este momento a quién hacerle caso. Le han visitado, han hablado con él, ha visto algún programa de televisión y está confundido. No sabe si se debe o no bautizar a los niños. No sabe si se puede o no tener imágenes. Le mostraron algún texto bíblico que parece estar en contra de las imágenes sagradas. Le han manipulado algunos textos bíblicos. Entonces, la sana apologética tiene como principal destinatario, como primer destinatario al católico. Segunda finalidad, cuestionar a los hermanos separados. Fíjense bien cómo lo expresó el Padre: cuestionar a los hermanos separados. Cuando nosotros en este apostolado dialogamos con un hermano separado, la finalidad es cuestionarlo. Hay un libro que se ha difundido poco, se llama De católico a protestante. Es un libro que escribió un autor zacatecano, muy interesante, un miembro de la Acción Católica, cuando era este grande movimiento, la Acción Católica Mexicana. El Padre Amatuli perteneció a la Acción Católica Italiana. En México también desde hace unos 100 años estuvo la Acción Católica, que formó aquellos católicos que fueron mártires, que derramaron su sangre por Cristo en la persecución de la etapa de cristera, ¿no? Grandes, la ACJM, los jóvenes católicos de la Acción Católica, dispuestos al martirio, ¿no? Si han visto la película La Cristiana, ahí algo se refleja de esta, ¿no? Un antiguo integrante de este movimiento Acción Católica hizo un trabajo muy interesante. El Padre, cuando escribió la presentación a este libro, el Padre puso: este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. El autor presenta, ¿no?,
se llama De católico a protestante, una opción sensata. Es un libro que trata de cuestionar al hermano separado si la decisión que tomó es sensata o es insensata. Cómo deja la belleza de la fe católica para irse a estos grupos proselitistas. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuestionar al hermano separado. Que el hermano comprenda que posiblemente tomó una decisión equivocada porque dejó la Iglesia Católica sin conocerla. En una sana apologética, cuando se dialoga con el hermano separado, implica ayudarle a reflexionar. ¿Tomé una decisión correcta o fue una decisión apresurada la que tomé al dejar la Iglesia Católica? ¿Realmente la Biblia prohíbe las imágenes o esto me hicieron creer y yo ingenuamente creí sin investigar más? ¿No? Por eso se habla de cuestionar al hermano separado. Piensen, hermanos, muchos de los que ahora son no católicos, protestantes, antes eran católicos. Por ignorancia religiosa, por abandono pastoral de parte nuestra, alguien les visitó, les confundió y dejaron la iglesia. Nosotros tenemos que ayudarles con un adecuado cuestionamiento. Por eso el padre Amatuli insistía, ¿verdad?, que la sana apologética no implica pelear con el hermano separado. ¿Cuál es la finalidad que trazó nuestro padre fundador para esta propuesta suya de una nueva apologética? Fortalecer la fe del católico, que el católico sepa que Cristo fundó una sola iglesia, que esta iglesia durará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no podrán vencerla. Número 2, que los demás grupos religiosos no vienen desde la época de Cristo. Fueron fundados por hombres pecadores. No tienen ninguna garantía de parte de Dios. ¿Sí? La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. En nuestra iglesia están los auténticos pastores que Cristo instituyó en la iglesia. Y quería que cada católico supiera que nuestra Iglesia Católica tiene una respuesta bíblica a los cuestionamientos de los hermanos separados. Entonces, fortalecer la fe del católico. Por eso el católico debe ser siempre nuestra preocupación principal. En un segundo momento, también una sana apologética tiene como finalidad cuestionar al hermano separado, ayudarle a recapacitar. Tomé una decisión correcta al abandonar la iglesia de Cristo, fue una decisión apresurada, ¿no? Me dejé engañar fácilmente. Fíjense que pues muchos hermanos al estudiar con mayor seriedad la fe católica se dejan cuestionar. Por eso, hermanos, tenemos que asimilar el estilo de apologética que propone nuestro padre fundador. Hay un libro que se llama Apologética y Ecumenismo. Hemos hecho recientemente una nueva edición de este libro y es un libro fundamental para entender lo que es una sana apologética y también lo que es un sano ecumenismo, para no practicar un ecumenismo ingenuo, pero también para no practicar la apologética de una forma inadecuada. Entonces, esto es algo fundamental, entender. También el documento de Aparecida nos dice cómo debe ser una nueva apologética. Debe ser, según los obispos y el Papa Benedicto XVI,
una nueva apologética, una apologética renovada, al estilo de los padres de la Iglesia, para mostrar la belleza de la fe católica, para mostrar la racionalidad de nuestra fe. Entonces se trata de que nosotros presentemos un nuevo estilo de apologética, según los lineamientos de nuestro Padre Fundador. Es cierto que hay buenos apologistas en las redes sociales, hay mucho material en inglés, en español, en italiano, en portugués, sobre apologética. Lo decía hace un momento, más temprano, la hermana Julia, pues, pero una metodología como la de nuestro Padre Fundador no está en muchos hermanos nuestros, sacerdotes y laicos, que también trabajan en una apologética. Hay formas también equivocadas de practicar la apologética que distancian al hermano separado, que lo hacen que se reafirmen los prejuicios que tiene contra la Iglesia. Le dice que los católicos somos malos, somos perversos, somos casi endemoniados, y si nosotros no les tratamos con caridad cristiana, van a reforzar esa opinión negativa que se les ha dado. Entonces, hermanos, tratemos de asimilar el estilo de apologética delineado por nuestro Padre Fundador. Una apologética que mire, en primer lugar, a fortalecer la fe del católico y a cuestionar al hermano separado. Tenemos que capacitarnos en un adecuado cuestionamiento a los hermanos separados. Requiere entrenamiento, requiere entrenarse en la paciencia, en la capacidad de escucha, en saber exponer la belleza de nuestra fe católica, el fundamento bíblico de nuestra fe católica. Entonces es algo fundamental. Ahora, hermanos, hay también algunas actividades que como apóstoles de la palabra yo quisiera terminar con algunas acciones que tenemos que insistir siempre. Número uno, el Padre escribió en un artículo que hablaba de dos grandes vacíos pastorales en la Iglesia. ¿Cuál es el primero? La falta de una atención personalizada a cada católico. Él veía como un medio importante de evangelización las visitas domiciliarias, el visitar casa por casa, el visitar comercio por comercio, ¿no? Visitar, hacernos presentes en las calles, en los mercados, allí donde están presentes las personas, para dialogar con ellos cara a cara, ¿sí? Entonces es muy importante el diálogo personal, y por eso son esenciales las visitas domiciliarias. El Padre, en su libro Listos para la Gran Misión, habla de las visitas domiciliarias y propone una metodología para realizarlas con una tarjeta de control. Primero viene una primera visita donde se visita a todo mundo sin excepción, pero se va anotando: en este domicilio hay católicos, hay no católicos, ¿no? De tal manera que uno pueda conocer el ambiente, la parroquia, el sector. Aquí hay católicos comprometidos, católicos alejados, hay ateos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, etc. Conocer la realidad gracias a un visiteo domiciliario, anotando en una tarjeta de control que él elaboró.
para que nosotros sepamos en qué nos tenemos que capacitar. Si aquí hay ateos, tengo que capacitarme sobre el tema del ateísmo. El padre, ya en esta última etapa de su vida, a pesar de su cáncer de huesos y de próstata muy avanzado, escribió un libro que se llama, un folleto, Buscando a Dios, donde empezó a explorar 3 temas y nos dejó una tarea, ¿no? Particularmente me dejó una tarea de escribir algo más amplio, donde se pueda presentar el ateísmo, el agnosticismo y las grandes religiones mundiales: el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber, ¿no? En esta parroquia, además de los católicos comprometidos, los católicos alejados, los católicos de tamal, ¿qué otra realidad hay, no? Ateísmo, agnosticismo, islam, testigos de Jehová, mormones, para ver cómo tenemos que capacitarnos. Por eso es muy importante el encuentro personal, el diálogo personal. Por eso nunca hay que descuidar las visitas domiciliarias. Encontrarnos con las personas en la calle, en los mercados, en los parques, ¿no? Y el otro gran vacío pastoral son los medios de comunicación. Ya lo decía el hermano David Gómez, el padre en su libro Apologética y Ecumenismo habla de la estrategia evangélica para la conquista del mundo. Primero, la fuerza aérea, el uso de los medios de comunicación. Después viene la artillería, ¿no? En la estrategia militar, la distribución de libros, de folletos, toda una serie de iniciativas, campañas evangelísticas, congresos, etcétera. La artillería. Y finalmente, la infantería, el encuentro persona con persona. Esa es una estrategia de tipo militar. El uso de los medios de comunicación, la distribución de una adecuada literatura, CDs, todo lo que vemos aquí enfrente, ¿no? La artillería. Y finalmente la infantería, casa por casa, persona a persona. Una estrategia militar. Yo les invito a leer Apologética y Ecumenismo. Allí el padre presenta el plan Despertar. ¿Qué podemos hacer para evitar el éxodo de católicos hacia otras propuestas religiosas? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Algo a nivel diocesano, a nivel estatal, a nivel nacional, ¿no? Con planes, con metas, con proyectos, para hacer una labor más amplia, ¿no? No solamente con la ley del mínimo esfuerzo, hacer lo poquito que uno puede, sino desafíos, ¿no? Metas desafiantes a nivel personal, a nivel de grupo. Entonces es muy importante esto. Yo les invito también, hermanos, a vivir en sus comunidades, en sus grupos, y a poner también al alcance de otras personas lo que se llama comunidades, palabra y vida. Un encuentro con la palabra de Dios en un ambiente de oración, de diálogo, donde uno se entrena en la capacidad de hablar. Dice el Padre, somos mundos inexplorados. Si yo me doy a conocer más a mis hermanos, mejor ayuda puedo recibir. Comunidades Palabra y Vida es una pequeña comunidad cristiana en torno a la palabra de Dios, donde uno se entrena a expresar el mundo interior, los problemas que le preocupan, las alegrías, los sinsabores, etcétera. Lo comparte, ¿no? Aprende uno a hablar y aprende uno a
a escuchar. A veces uno piensa que solo uno tiene problemas, que los demás están bien, y se da cuenta de que no solamente yo tengo problemas, sino también mi hermano, y que nos podemos ayudar mutuamente, recurriendo también a una sana psicología. Ahí viene en el libro Comunidades, Palabra y Vida, los pasos esenciales para una comunidad, una pequeña comunidad cristiana que el Padre quiso llamar Comunidades, Palabra y Vida, donde uno aprende a quitarse esa máscara, ¿no?, con la que uno no quiere darse a conocer a los demás. Vivir en un mundo de apariencias, de pantallas, pero uno está como una olla express, ¿no? Una olla de presión, que en cualquier momento uno puede explotar. Entonces, ¿qué dice uno? Hay dinámicas que uno hace en un ambiente de oración, de diálogo, de escucha. Este es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Este es uno de los momentos más difíciles de mi vida. No hay dinámicas inspiradas en la palabra de Dios. Una riqueza hermosa, una riqueza muy especial en ese libro, Comunidades, Palabra y Vida. Como apóstoles de la palabra, tenemos que enriquecer a la iglesia, a la parroquia, a las diócesis, con las visitas domiciliarias, con una sana apologética, con nuestra literatura formativa, esencialmente bíblica, y una aportación que siempre tenemos que impulsar es el nuevo estilo de catequesis propuesto por nuestro Padre Fundador, una catequesis más bíblica, como una pequeña comunidad cristiana donde se ora, se medita la palabra de Dios, se canta, se comparte la fe, ¿no? El Padre ha preparado libros muy hermosos para el sacramento del bautismo. ¿Cómo se llama el libro? Hijos de Dios y herederos de la gloria. Para los papás. Sobre el sacramento del matrimonio, ¿cómo se llama este librito? Un pacto de amor para novios que quieren ser felices, consagrando su amor ante el altar, con Biblia. Ese es el nombre completo, ¿no? Para el sacramento de la Eucaristía, de la primera comunión, ¿qué libro se escribió? Primero, el curso bíblico para niños. Después, pan de vida. Y el tercero, ¿cuál es? Soy católico, ¿no? El niño católico, desde la catequesis, antes de hacer la primera comunión, sepa con la Biblia en la mano que Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? Soy católico. Católico quiero morir, católico quiero vivir, quiero pertenecer a la iglesia de Cristo hasta la muerte, ¿no? Para la confirmación, ¿qué libro se escribió? Historia de la Salvación, curso bíblico popular, primera etapa. Segunda, ven Espíritu Santo. Tercero, la respuesta está en las Escrituras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que asimilar la propuesta de catequesis. Se ha creado también en México, se ha iniciado, se está consolidando el departamento de catequesis para enriquecer a las parroquias, las diócesis con la propuesta catequética de nuestro Padre Fundador, donde haya un uso abundante de la Sagrada Escritura, donde se haga no como un salón de clases, sino como una pequeña comunidad cristiana, donde el catequista, la catequista, ¿no?, comparte su fe con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, en una pequeña comunidad cristiana,
donde se ora, se medita la palabra de Dios, se aprende a convivir sanamente, ¿no? Algo muy especial que fue delineando nuestro padre fundador. Son grandes aportaciones de nuestro padre fundador que nosotros tenemos que profundizar y enriquecer a la iglesia con estas aportaciones de nuestro padre fundador. Muchas gracias por su atención.